A ver, estoy de vuelta porque se colgó un poquito, me parece, eh, la conexión. Se colgó. Bueno, no sé si me reciben, si está llegando el sonido. Sí, se colgó cuando mandé a grabar, nada, se recontrapausó internet, no tenía salida el sonido, nada. Bueno, alguien me preguntó, creo que es Carla, estoy revisando el chat, si la clase pasada dimos algún tema, y no dimos ningún tema porque, si mal no recuerdo, fue feriado. Es decir, recuerden que el programa cuando cae es feriado para todo el mundo, para ustedes y para nosotros también. Pero bueno, no se preocupen que está dentro de la planificación de la cátedra los feriados, ¿de acuerdo? Así que nada, pasamos de química orgánica, que fue la última clase, y hoy comenzamos con esta macromolécula, que son hidratos de carbono. También lo van a encontrar en algunos textos como carbohidratos, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Lo que les quería comentar antes de que no quedara grabado esto, por eso lancé a grabar. Está buena tu pregunta, Pia. La primera clase del semestre fue química orgánica, Carla. Bueno, a ver, la clase ya empiezan a agregar, por favor, eh, Wolf viene bien como un contenido de base, ¿sí? Como un contenido básico. Química de Wolf. Lo que se agrega, hay que empezar a mirar estos temas que vemos de aquí en adelante, hay que verlos también del Feducci y también de Harper, que son los tres libros que recomendamos con mayor frecuencia, ¿sí? Que son los que vamos a utilizar, digamos, de cabecera, ¿no? Entonces, este tema van a verlo básico, básico de Wolf. Esa es la línea de base, es el mínimo contenido. Y van a leerlo el mismo desde Bioquímica de Feducci y lo van a leer de Harper. ¿Y por qué de tres libros? Porque cada uno de ellos le da a su manera el autor el enfoque biomédico, es decir, este enfoque clínico que nosotros tenemos que tratar de darle a todos los contenidos del premédico. Recuerden que estamos de cara a ingresar a la carrera de medicina. Entonces, todo lo tenemos que enfocar en ese sentido. Así que bueno, queda bien claro, cualquier cosita, al final les vuelvo a recordar la bibliografía. Ya empezamos a trabajar eh, desde todos los temas aquí en adelante con los tres libros de texto como mínimo. Entonces, Wolf sigue siendo el libro básico, se agrega Feducci y Harper. Lancemos con el tema. A ver, cuando me toca compartir de manera así presencial con ustedes las clases, sucede que es muy frecuente que en el diálogo yo pueda jugar un poco con esto de las palabras. ¿En qué sentido? Jugar con las palabras como motivadores o movilizadores, ¿no? Para despertar la inquietud. No lean, a ver, Florencia, lean todos los textos, todo, 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 aparte lo lees y te ayuda el repaso, ¿sí? No estén haciendo resumen para leer un libro más que otro, ¿ok? Es mi consejo, ¿sí? Porque las preguntas van de cualquiera de los tres, de cualquiera de los tres textos. Bueno, entonces, como les comentaba, generalmente uso como disparadores la siguiente pregunta en el grupo. Eh, Suelo decirle a todos los chicos en el aula, bueno, a ver, si alguien conoce lo que es la diabetes, si alguien sabe qué es lo que caracteriza a un paciente diabético, ¿no? Y a un paciente diabético, ¿qué es lo que le sube en sangre? ¿Qué es lo que le aumenta en la sangre?
Cuando vos te encontrás con un paciente diabético y te dice, uy, mirá, no ando muy bien, porque me ha subido, ¿qué cosa? Dice la gente, a ver. ¿Te parece que dice así? Eh, Me gusta lo que dice Milce, ¿no? Eh, la insulina no, ya van a ver que la insulina es la hormona que en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de diabetes, es lo que precisamente está fallando. Es muy poco probable que la gente, gracias por participar, chicos, es muy poco probable que la gente en el cotidiano te diga, uy, me sube la glucosa. El que te dice me sube la glucosa es un paciente que es una persona que conoce bastante de su patología o inclusive hasta conoce de las ciencias médicas, ¿no? Porque en el común vos charlas con un amigo, qué sé yo, y hablas de la glucosa y por ahí te dicen, no, ni de casualidad, ni sé lo que es la glucosa. Y en general es como dicen ustedes ahora. Te dicen sube el azúcar. Entonces, ¿por qué yo uso esto como disparador? Porque, eh, eh, a ver, sí, sí, Agostina, sube la insulina es el reflejo de que aumenta la concentración de la glucosa, pero eso ya lo vamos a trabajar más adelante. Ahora nos vamos a ocupar de la química de los hidratos de carbono. Bueno, lo que les decía, la gente te dice, no, tengo el azúcar alta, ando mal con el azúcar. Entonces, acá es donde yo siempre hago también una pregunta capciosa a partir de esta respuesta general, ¿no? Y es, bueno, si sube el azúcar, ¿cuántos tipos de diabetes conocen, ¿no? ¿Cuántos tipos de diabetes conocen? Se pueden equivocar. Dos, bueno, bárbaro. Tres, bueno, no sé, qué sé yo. A ver, si usáramos, fíjense, que si usáramos la razón de lo que decimos, ¿no? Si nosotros nos quedáramos atrapados, ¿y por qué digo nosotros? Porque ustedes como futuros profesionales, yo ya considero que son médicos, nada más que falta que les presten la llave para ingresar a la católica. Eh, si uno queda atrapado hablando de azúcar, y bueno, existirían tantos tipos de diabetes como azúcar le ha subido en sangre al paciente, ¿no? Es decir, azúcar ledesma, azúcar chango, azúcar, o sea, dependiendo la marca del azúcar que le ha subido, sería el tipo de diabetes. Pero por qué juego con estas palabras y trato de llegar a esta trampa, ¿no? De decir, existen tantas diabetes como marca de azúcar. Porque quiero que comprendan y deben tener siempre presente seguramente lo están trabajando en la materia de introducción a la medicina. El modo de comunicarse con la gente y el hecho de que uno como profesional de la salud tiene que estar decodificando lo que expresa respecto de lo que el paciente entiende o conoce, ¿no? Entonces cada vez que el paciente te dice que anda mal del azúcar, automáticamente en tu pensamiento estás teniendo presente la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ya vamos a analizar cuántos tipos de diabetes hay. No es el motivo de la clase de hoy y tampoco es el motivo principal del parcial. No vamos a trabajar el concepto de diabetes y sus clasificaciones. Pero quiero que este juego de palabras que uso yo como disparador en la clase, bueno, sea precisamente una oportunidad para poder entender lo que el paciente trata de decir y lo que ustedes pretenden comunicar o el modo de comunicar las cosas. Entonces, a partir de esta aclaración, yo voy a hablar de los términos que se tratan en el texto, voy a hablar de los elementos tal cual con la nomenclatura que ellos tienen, eh, y quiero aclararles que dependiendo del libro, en algunos casos van a encontrar, ya voy a ir referenciando yo en la charla, eh, distintos modos de traducir el mismo término, ¿sí? Por ejemplo, enlace glicosídico o glucosídico, carbohidratos o hidratos de carbono. Entonces por ahí uno, ante el estrés del parcial, dice, profe, ¿es correcto? ¿De qué modo lo digo? Bueno, de cualquiera de las dos maneras es correcto hablarlo. ¿Por qué? Porque los textos lo han traducido distintos actores, ¿sí? En donde el español que utilizaron por costumbre lo traducían de esta manera. Pero no va a ser ese detalle semántico una cuestión de que está mal una pregunta o está bien, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a armar un choice que, en donde lo correcto es glucosídico o glicosídico. O sea, no pasa por ahí, chicos. Las definiciones son
como siempre tratamos de hacerlas, mucho más troncales. Bueno, vamos al tema, ¿sí? ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿O qué son los carbohidratos? Bueno, desde el punto de vista químico, así como en un momento yo les comentaba a ustedes que los grupos funcionales de la química orgánica los íbamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en los contenidos. Y el grupo funcional era una organización molecular que, digamos, de cierta manera agrupaba una serie de compuestos que compartían propiedades particulares, específicas. Los hidratos de carbono también hacen eso, ¿no? Son un conjunto de compuestos químicos que tienen las mismas, o casi las mismas características o propiedades que los identifican. Pero en este conjunto de compuestos, ¿cuál es la mínima expresión de un hidrato de carbono? ¿Cuál es el hidrato de carbono más pequeño que existe? ¿Cómo se define desde el punto de vista químico? Entonces, desde el punto de vista de la química, nosotros podemos decir que los hidratos de carbono se definen como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Cualquiera de las dos expresiones, polihidroxialdehído y polihidroxicetona, es la definición de los hidratos de carbono o carbohidratos. Insisto, en los textos, dependiendo del libro que lean, van a encontrar que es hidrato de carbono o carbohidrato. ¿Y por qué es la mínima expresión? Porque bueno, después de un análisis químico se pudo identificar y caracterizar. Fíjense cómo volvemos un poquito a la clase de química orgánica, ¿no? Un grupo funcional aldehído, recuerden que el aldehído es el carbono carbonílico, estamos repasando, ¿sí? Carbono carbonílico es carbono doble enlace oxígeno. Fíjense que acá hay carbono carbonílico, acá también tenemos carbono carbonílico. Aldehído era aquel grupo funcional de la química en donde era primario el grupo carbonilo, hidrógeno, y acá está el sustituyente R, ¿sí? La cadena carbonada. Entonces, si es un aldehído, está primario, y si es una acetona, era secundario. ¿Por qué? Y porque en los dos enlaces que le quedaban libres al átomo de carbono, acá había un sustituyente R y acá había otro sustituyente R. Entonces, esta molécula, como una descripción general, corresponde a una acetona, el modo en el cual está organizado este carbonilo, ¿sí? Se une a un sustituyente R y a un sustituyente R. Entonces, es así que la definición, sigo describiéndola y la repito de nuevo, polihidroxialdehído o polihidroxicetona, que son los compuestos más pequeños. Y ustedes tengan presente lo siguiente, cuando dice polihidroxi, quiere decir que la molécula no puede ser más pequeña que esta porque tiene que tener al menos más de un grupo oxidrilo, que en realidad en la química orgánica este grupo se llama alcohol. ¿Se acuerdan que lo trabajamos a eso, no? La unión doble enlace oxígeno la he marcado, que es la que se conoce como carbonilo, la he sombreado para poder destacar visualmente el hecho de que un aldehído es primario y que una cetona, o una cetosa, ya vamos a ir agregando las maneras de nombrarlo, una cetona es secundaria, ¿sí? Vuelvo a repetirles. Este grupo se dice que es primario porque el sustituyente R ocupa solamente una valencia y en el único lugar que puede estar un aldehído es nada más que en el extremo de una cadena carbonada. Sin embargo, la cetona, el carbonilo está unido a dos sustituyentes R, es siempre secundario, es decir, está metido dentro de una cadena carbonada. Es a modo de repaso. Bueno, entonces estos dos compuestos cumplen con la definición de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Y son la mínima expresión de un hidrato de carbono. ¿De acuerdo? La mínima expresión. Bueno, a partir de estos compuestos aparecen muchos eventos que vamos a ir viendo, que vamos a ir analizando a partir de ahora. Vamos a ir analizando ahora
cómo se caracterizan los hidratos de carbono y sus propiedades. Repito entonces lo siguiente, recuerden, polihidroxi, más de un oxidrilo, o sea, que una cadena carbonada no podría ser un hidrato de carbono si solamente tiene 2 átomos de carbono, porque no podría tener más, no tiene, como acá se evidencia, más de un oxidrilo. Y ya van a ver que esto también tiene que ver con la clasificación de los hidratos de carbono. Por ahí, si hago alguna pausa de vez en cuando es porque estoy aceptando compañeros en la sala de espera, por favor. Entonces, este polihidroxialdehído y esta polihidroxicetona tienen un nombre común. Este es el gliceraldehído y esta es la dihidroxicetona. Siempre recuerden que la nomenclatura pretende ser descriptiva de lo que uno está formulando o representando en el papel. ¿De acuerdo? Estos compuestos que se definen como los hidratos de carbono más pequeños tienen particularidades que ustedes deben ir en el conocimiento construyéndolo desde la comprensión, comprendiéndolo de a poco. ¿Y por qué digo esto? Porque existe un evento particular, algunas definiciones que yo voy a ir agregando, que se van a expresar también en la nomenclatura de los hidratos de carbono. El gliceraldehído, este compuesto, lo vamos a tomar acá, a este compuesto. El gliceraldehído, que muchas veces también cuando estamos en presencialidad es mucho más fácil hacerles una pregunta. ¿Esta molécula es la misma que si yo coloco estos dos oxidrilos hacia la izquierda? Le cambio únicamente en el modo que lo escribo los dos oxidrilos hacia la izquierda. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sigue siendo gliceraldehído? ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, bárbaro. Florencia dice que serían isómeros, pero si fueran isómeros, ¿qué cambió? Porque, a ver, el oxidrilo o el grupo alcohol sigue siendo grupo alcohol, en el átomo de carbono, este grupo alcohol que está hacia la derecha sigue estando nada más que hacia la izquierda, este que está hacia la derecha sigue estando nada más que hacia la izquierda, o sea, ¿isomerías de qué tipo sería? Si fueran isómeros, ¿qué isómeros serían? ¿Serían isómeros de grupos funcionales, isómeros de posición? ¿Qué serían? ¿Qué les parece a ustedes? Un isómero es la misma composición química, pero distinta distribución. Estoy de acuerdo. Definición de isómeros. Apa. Bueno, me encantó la palabra que agregaste, Florencia. Respetando aquello que yo hablé en algún momento, que es el átomo de carbono en la química orgánica. Toma una organización, una disposición en el espacio, sin ninguna duda el hecho de que yo dibuje hacia la derecha un grupo oxidrilo o que lo dibuje hacia la izquierda en el papel, está diciendo que el compuesto es exactamente el mismo desde el punto de vista de la definición del nombre, es el gliceraldehído sin dudas, nada más que la posición en el espacio hace que sus oxidrilos estén organizados de manera distinta. Por lo tanto, si bien la fórmula química resumida total es la misma, la organización en el espacio no lo es. Y recuerden lo que yo les decía, que para biología eso es sumamente importante. Es más, inclusive hay algunos compuestos que directamente no reaccionan con las enzimas si no tienen la forma exacta que deben tener en el espacio. Entonces, si yo a este gliceraldehído lo escribiera con alguno de estos oxidrilos hacia la izquierda, bueno, estaría hablando de un isómero espacial en el espacio de gliceraldehído. Es decir, un estereoisómero. Así que agreguen esa palabra, estereoisómero. ¿De acuerdo? Lo agregan a la lista de palabras claves que ustedes siempre tienen que ir construyendo como un glosario, porque lo van a leer. Esto que yo les estoy diciendo está como una definición formal y estricta en cada uno de los textos. Bien, pero la pregunta es, ¿cuál es la posición
clave del oxidrilo para decir que entre esta representación y la que tiene el oxidrilo hacia la izquierda se convierten en estéreo-isómero. Y aparece, según la formulación de quien escribió esta ecuación, recuerden, anótenlo porque ya lo voy a decir más adelante, cuando uno representa de forma lineal, cuando uno representa, así es Bautista, así. Cuando uno representa de forma lineal una molécula, así como ustedes lo están viendo, así escrita así, lineal, se llama la formulación de Fischer. ¿Está claro? Eso lo anotan, por favor. Formulación de Fischer es la representación lineal de los hidratos de carbono. Es decir, es la representación en el plano, ¿de acuerdo? Del papel. Pero bueno, nosotros imaginemos y hagamos un gran esfuerzo. Si entendemos que cada uno de estos átomos, todos tienen la forma en el espacio de un tetraedro, es decir, que sus enlaces están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, puede suceder que en algún momento hagan el mejor esfuerzo. La molécula, todos los enlaces simples, recuerden que siempre los enlaces simples tienen rotación libre en el espacio, siempre y cuando los átomos que estén alrededor no se lo impidan, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hay algo que es muy grande acá, tal vez no le permita a determinados enlaces estar rotando. Pero digamos que siempre estas pirámides, como están unidas por los vértices, pueden rotar libremente. Bueno, Fischer, ¿qué hizo? Fischer entendía y sabía perfectamente que estas moléculas de la química orgánica tenían forma en el espacio. Y él dijo, bueno, mi desafío es representarlas. Perfecto, imagino que lo aplasto en un momento en el plano. Entonces, así libremente al azar, él decidió que imaginaba que la aplastaba a la molécula. Y en un instante quedaba como está escrito acá. ¿Sí? El aldehído no cambia nunca. La cetona no cambia nunca. Si estamos hablando de cetonas, eso no cambia. Si hablamos de aldehído, tampoco cambia. Ese grupo funcional no cambia. Pero, ¿qué pasaba con el átomo de carbono número 2 y el átomo de carbono número 3 de esta molécula? En un momento, si yo aplastaba y me quedaba el átomo de carbono a la derecha, ustedes imagínense qué es lo que le pasa a esta pirámide en el espacio, ¿no? Si en otro instante lo aprieto sobre el plano y me queda hacia la izquierda, cuidado, porque no es lo mismo, ¿no? Porque así como yo en un momento, a ustedes, sí, gracias Juan Bautista por colaborar con el nombre. A ver, recuerden, no es lo mismo, si ustedes imaginan que en el papel, yo le atravieso a un papel, así, a esta pirámide de caras triangulares, a este tetraedro. Algunos enlaces quedan detrás del papel, otros quedan en el papel y otros quedan hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aprieto y lo veo hacia la derecha, o aprieto y lo veo hacia la izquierda al oxidrilo, estoy hablando de este átomo de carbono número 2, bueno, en el plano, tal vez estaba sobre el papel, y en el segundo momento estaba hacia adelante, nada más que justo cuando lo aplasté, nada, me quedó dibujado de esa manera. Entonces Fischer dice que hay algo acá que es muy especial en este proceso. Ustedes piensan, veamos el átomo de carbono número 3, que está acá en el extremo, que este oxidrilo esté en este enlace, en este otro o en este otro, en realidad resulta como indiferente, porque si es la última pirámide, la última pirámide de caras triangulares, en el momento en el que está girando, no marca una diferencia muy significativa respecto de toda la molécula. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar al siguiente hecho, que Fischer se dio cuenta que la posición del oxidrilo del carbono número 2, recuerden, este es el 1, este es el 2, del carbono número 2, era tremendamente importante en el comportamiento de la molécula. El hecho de que cuando él lo dibujaba en el plano hacia la derecha, y que significaba una posición en el espacio, esa molécula no se comportaba del mismo modo, perdón, que si el oxidrilo quedaba hacia la izquierda, que representaba que estaba en otra posición en el espacio, que estaba en otro lugar del espacio. Entonces, en este modelo tan particular de la química orgánica, de las cosas en el espacio,
Fischer dijo, yo tengo que esto dejarlo bien claro. Entonces, cuando yo escribo mi molécula en el papel y el oxidrilo que está acá, en el carbono número 2, está a la derecha, yo digo que esta molécula se llama D-gliceraldehído. Y por eso aparece, ya van a ver en los textos que adelante de la palabra gliceraldehído aparece la letra D. Y vamos a ver ejemplos cuando avance. D-gliceraldehído, que no es lo mismo que si el oxidrilo que está acá, en el carbono número 2, está escrito del lado izquierdo. En el caso de que estuviera escrito del lado izquierdo, esa molécula, él dice que se identifica, que se lo conoce como el L-gliceraldehído. Entonces, por favor anoten en el glosario de términos, en este machetito que siempre les digo que vayan armando. La letra D y la letra L en la nomenclatura de los hidratos de carbono hace referencia a la posición hacia la derecha o hacia la izquierda del oxidrilo del penúltimo átomo de carbono de la molécula. Ya van a ver por qué. Del penúltimo átomo de carbono de la molécula. Esto según la definición y la expresión lineal de Fischer. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo esto se vuelve importante? ¿Cuándo esto es relevante para toda la familia? Cuando Fischer entiende que la posición del carbono número 2, él de algún modo a ese átomo de carbono lo tiene que identificar. Identificarlo para que la persona que lo escriba o lo lea sepa de qué átomo de carbono está hablando. Entonces él se da cuenta que el átomo de carbono, en donde la molécula tenía el oxidrilo a la derecha o tenía el oxidrilo hacia la izquierda, no tenía el mismo comportamiento. Él se dio cuenta, miren ustedes, que es un átomo de carbono que en cada enlace tiene sustituyentes diferentes. ¿Ven? En este enlace está unido todo el grupo aldehído. En este enlace que está hacia la derecha está unido este grupo alcohol. En este enlace que está a la izquierda está unido el hidrógeno. En este enlace que está hacia abajo está unido todo este alcohol, todo este grupo alcohol. Todo esto. Entonces, todo esto no es igual que este oxidrilo, ni que el hidrógeno, ni que el aldehído. Entonces, esta característica es importantísima para ustedes porque puede haber una pregunta ¿no se ve el cursor? Yo lo... A ver si puedo de algún modo mejorar lo del cursor, chicos. Gracias por avisarme. Entonces, anoten mientras tanto. Y anoten lo siguiente. Denme un segundito. Capturar el cursor. A ver si se ve ahora. Por acá está el cursor, ¿ok? Ahora sí, creo que ahora sí lo ven, ¿no? Espero que así sea. Entonces, este átomo de carbono que está... bueno, gracias, chicos. Entonces, insisto, este átomo de carbono que tiene unido en este enlace en el que está hacia arriba, el grupo aldehído, este grupo no es el mismo que este oxidrilo, ni que este hidrógeno, ni que este átomo de carbono con su alcohol. No es lo mismo, son diferentes. Sí, se hizo zoom porque yo le hice un clic sobre la diapositiva para ver si se activaba el cursor. Gracias, Juan. Entonces, esa particularidad no lo tenía el átomo de carbono número 3. Miren que el átomo de carbono número 3 tiene un enlace, el grupo alcohol. En el otro enlace un hidrógeno, en el otro también un hidrógeno.
Y acá en este enlace tiene todo este grupo colgado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, Fisher dice que el átomo de carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes, esto que yo les estoy referenciando acá, se denomina carbono quiral, con Q, ¿sí? Carbono quiral. Y que en el carbono quiral, la posición del oxidrilo es tremendamente importante. Este carbono quiral, él sigue estudiando la molécula y descubre que cada hidrato de carbono que posee carbono quiral, la molécula tiene propiedades específicas para todo el grupo. Pero antes de entrar en ese detalle, como a modo de un poquito seguir avanzando en el tema, recuerden ustedes que si bien yo he presentado este compuesto que son la mínima expresión, es la mínima expresión molecular de un hidrato de carbono, bueno, existen numerosos hidratos de carbono dentro de esta familia, ¿sí? Y entendiendo de dónde se parte, si yo parto del grupo aldehído o del grupo cetona, uno puede decir que tiene cetosas y aldosas. Osa es la terminación de la nomenclatura de los hidratos de carbono, ¿sí? Fíjense en aldo, porque tiene 3 átomos de carbono, triosa, ¿sí? La dihidroxiacetona es una ceto, es decir, es un grupo cetona, ceto, triosa. Entonces ustedes van a ver que la clasificación de los hidratos de carbono, una de ellas es por la cantidad de átomos de carbono. Miren. En esta representación que ustedes ven en pantalla, estamos partiendo desde una aldosa, ¿ven? Este grupo aldehído, ¿sí? Fíjense que acá está referenciado con otro color el carbono quiral de la molécula más pequeñita de Fischer, ¿sí? La más pequeñita. Este carbono quiral tenía el oxidrilo a la derecha y por esa razón se llama D-gliceraldehído. Si este oxidrilo hubiera estado hacia la izquierda, se llamaría L-gliceraldehído. Bueno, fíjense hacia dónde quiero apuntar y de paso vamos revisando la clasificación. Los hidratos de carbono pueden tener más que 3 átomos de carbono. Pueden tener inclusive hasta 7. En nuestro cuerpo humano, el átomo de carbono que tiene valor biológico, el hidrato de carbono que tiene valor biológico, alcanza el número de 7 átomos de carbono, que es una heptosa de 7, ¿cierto? Heptosa. Ya lo vamos a estudiar eso en primer año, en qué vía metabólica está y cuál es el rol y la función que cumple. Pero es el átomo de carbono, el hidrato de carbono, perdón, más largo en cantidad de átomos que tienen un rol biológico en nuestro cuerpo. Entonces, fíjense cómo se clasifican. Evidentemente, esta es una unidad de hidrato de carbono y por esa razón se llama monosacárido, ¿sí? Este es un monosacárido, este es otro monosacárido, este es un monosacárido, porque una de las particularidades que tienen los hidratos de carbono no solamente es ellos como moléculas ser una unidad, sino que estas unidades pueden combinarse entre sí para también dar origen a la clasificación de los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, polisacáridos. Entonces, si yo hago referencia a los monosacáridos como una unidad, puedo describir que existen trisacáridos, tetrasacáridos. ¿Por qué? Porque tienen 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Pentasacáridos, es decir, pentosas. 6 átomos de carbono, hexosas. ¿Ok? Y lo mismo para las moléculas que derivan del grupo funcional cetona. ¿Ven? Acá tenés
una cetotriosa, cetotetrosa, cetopentosa, porque tiene 5 átomos de carbono, cetohexosa. ¿Ok? Entonces, tengan muy presente cuando leen la nomenclatura, porque siempre la nomenclatura te está dando pistas de lo que trata de mostrar. Entonces, voy a volver un poquito a la diapositiva anterior porque quiero que veamos lo siguiente. Miren qué interesante cuando Fischer identifica que el hidrato de carbono es el más pequeño. ¿Por qué toda la familia tiene el mismo comportamiento? ¿Por qué tienen casi todos las mismas particularidades? Bueno, porque Fischer dice que este fenómeno, este evento, esta estructura molecular, siempre se encuentra dentro de las otras que son más grandes, más largas. Y fíjense que este gliceraldehído que está acá, la mayor coincidencia que tiene en esta molécula es precisamente en el último y penúltimo átomo de carbono. ¿Lo ven? Miren, esta parte de la molécula está acá. Si nos vamos a una pentosa, fíjense, esta parte de la molécula es la que más coincide con esta parte del gliceraldehído, ¿sí? Es decir que la mínima expresión de un hidrato de carbono siempre está contenida en las moléculas más complejas. Entonces, la posición del penúltimo oxidrilo hacia la derecha o hacia la izquierda es la que les va a permitir a ustedes asignarle la letra D o la letra L al monosacárido del cual ustedes están haciendo referencia. ¿Por qué? Y porque esta porción se parece en este caso al de gliceraldehído. Pero veamos ahora en la cetosa. Fíjense que en la cetosa va a pasar igual. ¿Sí? En la cetosa, fíjense, la penúltima parte, es la parte que más se parece a la dihidroxicetona. De toda esta molécula, la penúltima parte es la que más se parece. ¿Sí? Respetando siempre el postulado de Fischer de que el penúltimo átomo de carbono, que es quiral, es decir, tiene 4 sustituyentes diferentes, la posición del oxidrilo define la posición D a la derecha o L hacia la izquierda. Bueno, si vamos, a ver, voy a volver a las moléculas eficientes. Sigamos pensando otra cosa que es motivo de análisis en el examen parcial. Y es el siguiente. Pensar e identificar en una molécula cuántos carbonos quirales tiene. ¿Y por qué tiene valor esto? Ya en unos minutos se lo comento. Fíjense, en el gliceraldehído tenemos un solo átomo de carbono quiral. Recuerden lo que yo les dije, que anotaran ustedes que el carbono quiral era aquel que tenía 4 sustituyentes diferentes. Entonces, acá tenés el aldehído, acá tenés este grupo alcohol, acá tenés este oxidrilo, y acá tenés este hidrógeno. Muy bien, es quiral, perfecto. Bueno, revisemos qué pasa con una hexosa. Vamos a una... Miren qué interesante esta molécula, ¿eh? Ya en biología ustedes han hablado de ribosa, ¿de acuerdo? Bueno, por acá está el tema de la ribosa y la importancia de los hidratos de carbono, ¿eh? La ribosa es una pentosa, ¿no? Esta, la arabinosa, la van a leer en la composición de algunas gelatinas como agentes gelatinizantes o solidificantes de algunos alimentos. Es decir que son todos de importancia biológica las moléculas que aquí están. Bueno, sigamos pensando en lo siguiente. Veamos, estamos analizando carbono quiral. Ya vamos a ver la posición de todos los hidratos de carbono. Vamos a agarrar la glucosa. Miren, acá está la glucosa. La glucosa es una hexosa. Es una aldohexosa. Grupo aldehído. ¿Ok? En este caso es la D-glucosa. ¿Por qué? Porque este oxidrilo, el penúltimo, está hacia la derecha. Sabemos que este átomo de carbono es quiral. ¿Ok? Carbono, un sustituyente, otro sustituyente, otro diferente para acá abajo y uno de acá para arriba totalmente diferente que todos. ¿Lo ven? Entonces, con ese criterio, ¿cuántos
carbonos quirales ven en la molécula de glucosa? ¿Qué les parece? A ver. ¿Cuántos identifican ustedes como carbonos quirales? Bueno, Camila, te jugaste con un número. ¿Alguna otra propuesta? ¿Dos? Bueno, bárbaro, me encanta que participen, chicos, se los agradezco. Mira, los revisamos juntos. Recuerden siempre que lo que vamos a contar como carbono quiral son los que tienen 4 sustituyentes diferentes. Mira, este átomo de carbono ya sabemos que no, porque dos enlaces del átomo están ocupados por el mismo elemento. Entonces no cumple con la definición de quiral. Vamos con el que sigue, miren. En este enlace, el átomo de carbono, espero que estén viendo el mouse, ¿no? En este enlace, el átomo de carbono tiene colgado el grupo aldehído. En el enlace que va a la derecha, un grupo oxidrilo, en el que va a la izquierda un hidrógeno, y fíjense, mire cómo yo miro de manera total. Yo me pregunto qué está colgado en este enlace, en el que está hacia abajo. Está colgado todo esta cadena carbonada con oxidrilo, toda esta cadena completa. Por lo tanto, lo que está hacia arriba, a la derecha, a la izquierda y hacia abajo son cosas totalmente diferentes. Ese es un carbono quiral, sí lo es, ya tenemos uno. Vamos con el que sigue. El enlace que está hacia arriba tiene colgado toda esta estructura que es totalmente, que es totalmente diferente. Volvemos acá. Estamos en el carbono número 3. Que toda esta estructura que está abajo, que el oxidrilo y que el hidrógeno. ¿Es quiral? Sí. 2 quiral. Vamos con el átomo de carbono número 4. Todo lo que está enlazado en esta valencia, la que está para arriba, todo esto que está acá como un grupo, como una letra R, como un radical, como un sustituyente, es totalmente diferente que el R que está hacia abajo. Y que el oxidrilo y que el hidrógeno. ¿Es quiral? Sí. El que está acá abajo, todo lo que está en este enlace hacia arriba, todo, el R total, es distinto que el R que está hacia abajo. El oxidrilo y que el hidrógeno. Entonces, resumen, ¿cuántos carbonos quirales posee esta molécula? Posee 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. ¿Por qué no el último? Y porque ya si tenés hidrógeno 2, ya sabés que no tiene los 4 sustituyentes diferentes. Entonces, esos son los que le van a ir otorgando las propiedades que vamos a ir analizando a partir de ahora. Espero que se entienda un poquito cada uno de los ítems que les voy presentando, que sea lo suficientemente claro. Cualquier cosita me lo dicen y trato de revisar lo que me pregunten. Recuerden, agregamos el concepto de carbono quiral, agregamos por qué razón el oxidrilo hacia la derecha le da la nomenclatura D a la molécula, el penúltimo oxidrilo hacia la izquierda le da la nomenclatura L, ¿de acuerdo? Dijimos que ese fenómeno sucede en un carbono quiral, que ese carbono quiral era sumamente importante en la posición del oxidrilo. Tan importante, voy a volver un poquito acá, tan importante es la posición de los oxidrilos en carbono quiral que definen las distintas moléculas. Miren ustedes cómo el hecho de que este oxidrilo, que está acá, de un carbono quiral esté a la derecha, el otro a la derecha, a la derecha, a la derecha, hacen que estas moléculas reciban el nombre de alosa, ¿sí? Fíjense, acá cambió solamente la posición de un oxidrilo. Este está a la izquierda, todos los demás a la derecha. Pero fíjense que acá, como es el extremo y no es quiral, no importa en la posición que está, ¿de acuerdo? Altrosa, perdón. Fíjense la glucosa, derecha, izquierda, derecha, derecha. La manosa, izquierda, izquierda, derecha, derecha. La gulosa, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Y así vamos encontrando, acá voy a referenciar la galactosa, que la habrán leído varias veces en los textos de biología. Miren, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Es decir, que la representación de Fischer es sumamente importante.
El penúltimo, Florencia, tu pregunta, el penúltimo tiene importancia porque en realidad son todos importantes, pero el penúltimo es el que define si es una molécula D o una molécula L. ¿Por qué? Porque es la que contiene la mayor proporción del hidrato de carbono más pequeño de la familia. ¿Ves? Mira, ¿ves? Esta es la mayor cantidad de la molécula que coincide en todas. Porque el grupo aldehído se aleja, ¿no? Está cada vez más lejos. Entonces, la parte que más coincide, sin que cambie, es el último y la penúltima, ¿ok? D hasta ahora significa a la derecha y L significa a la izquierda. Ya van a ver lo que les voy a contar a partir de esto. No sé si quedó claro lo que tu pregunta. El penúltimo y el último representan la mayor concordancia con el hidrato de carbono más pequeñito, que es, en este caso, el gliceraldehído. Bueno, vamos a ver qué pasa con el carbono quiral y las propiedades que le da a los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono que poseen carbono quiral, las moléculas que poseen carbono quiral, entre una de las propiedades es que son estereoisómeros, ¿de acuerdo? Todas las moléculas que hemos visto entre sí son estereoisómeros, es decir, que tienen la misma composición molecular, pero en el espacio se organizan de manera diferente. ¿Qué otra propiedad le da el hecho de que posea carbono quiral? El hecho de que posee carbono quiral, un hidrato de carbono, le otorga la propiedad, sí, después le subo la presentación, le otorga la propiedad de poseer una molécula que en el espacio es la imagen especular. Miren, fíjense. Esta molécula de glucosa, la D-glucosa que estábamos viendo recién, derecha, izquierda, derecha, derecha, por tener átomos de carbono quiral, existe otra molécula, esta raya que está acá, trata de representar un espejo, existe otra molécula que es exactamente la imagen en el espejo de ella. Miren, si el oxidrilo de carbono número 2 está a la derecha en el espejo, en un espejo acá, se vería hacia la izquierda. Si este está hacia la izquierda en el carbono número 3, se vería hacia la derecha. Es la imagen en el espejo. Recuerden que eso sucede solamente en los carbonos quirales. No sucede en este que no es quiral, porque este gira libremente, ¿de acuerdo? Yo podría escribirlo de manera pedagógica al revés, pero no tiene valor eso, ¿no? Pero miren qué interesante lo que decía de la nomenclatura D y L. El penúltimo, acá, esta molécula que está acá, la glucosa, la D-glucosa, su enantiómero, como tiene el oxidrilo hacia la izquierda, el penúltimo se llama L-glucosa. ¿Lo ven a eso? L-glucosa. Carbono quiral o carbono asimétrico. Sí, está muy bien. Estoy leyendo así muy salteado del chat. Discúlpeme porque he puesto el chat en otra pantalla para mirar de frente a la cámara. Entonces, el hecho de que haya carbono quiral significa que posee enantiómeros. El enantiómero es la imagen especular de la molécula. ¿De acuerdo? Pero eso también define otra propiedad, que es que poseen diastereoisómeros y epímeros. Fíjense ustedes, lo que va a pasar con los diastereoisómeros y con los epímeros va a ser que tienen posicionado de manera diferente los oxidrilos de las cadenas, ¿sí? Esto ya lo van a leer en el texto. Están perfectamente detallados en Wolf. Lo van a encontrar en un apartado en el margen izquierdo de la hoja como una nota al pie de página, ¿sí? Así que lean las notas al pie de página porque son muy importantes esas notas al costado como referencias en los libros. Son muy importantes para nosotros en el parcial. Bien, pero ¿qué otra cosa más le otorga esta capacidad que tienen de poseer
carbonos quirales. No solamente el hecho de tener de estereoisomería y por lo tanto poseer enantiómeros y que en la familia hayan diastereoisómeros y epímeros, no solamente eso, sino que le otorga una propiedad que se llama la propiedad óptica. ¿Qué es la propiedad óptica? Es que las moléculas son ópticamente activas. ¿Qué quiere decir esto? Y acá cuando tengo tiempo en el aula, jugamos un poco con los vidrios polarizados de un auto, pero ya van a ver, nada, sin abrir el diálogo, porque no estamos charlando todos juntos, cómo voy a llegar también a explicarles lo de los vidrios polarizados del auto. Miren, la actividad óptica hace referencia a que la molécula tiene la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. La pregunta es, ¿qué es la luz polarizada? ¿Cómo se define la luz polarizada? Si nosotros entendemos que la luz, me voy un poquito a física del secundario, la luz es, como definición, onda, materia y energía, son las tres cosas a la misma vez. A ver, es onda, y la representaban cuando ustedes en matemática, en el secundario, estudiaban seno de x y coseno de x y todas las propiedades del seno, ¿sí? Que ustedes graficaban la onda, ¿no? Con la amplitud, la longitud, bueno. En ese momento es onda, en ese momento uno mira y puede identificar que la luz está conformada por ondas, ¿no? Esas ondas que forman el rayito de sol, el rayito del haz de luz, evidentemente estas ondas están organizadas en 360 grados, es decir, todo alrededor. O sea que respecto de las ondas es multifactorial, no es una sola onda. La luz, el haz de luz que nosotros vemos como un rayito, son ondas de luz que ocupan los 360 grados del plano, ¿sí? Cuando la luz es partícula y cuando son cuánto, cuando es energía, bueno, y ahí aparecen estos conceptos de los cuantos de energía o la representación de la constante de Planck por nu, que es una cuestión que van a estudiar en física, pero no me voy a quedar atrapado por ese lado porque quiero que sigamos enfocados en química. Vamos a pensar entonces a la luz como un componente multifactorial de ondas. ¿Cómo obtengo y qué es la luz polarizada? Bien, la luz polarizada es aquella que resulta de que todos los componentes de luz, del haz de luz, quedan un solo componente en el plano, tan solo uno, ¿de acuerdo? Y eso se logra con un dispositivo que se llama el polarímetro, que es esto que yo estoy compartiendo con ustedes. En donde la fuente de luz emite un haz de luz con ondas a 360 grados, ¿sí? Sí, ahora te voy a contar de cómo se ve esto, Juan Pablo. A 360 grados, bien. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el dispositivo? El dispositivo posee un filtro fijo, es así tal cual como lo ven acá, un filtro fijo que tiene una ranura tan delgada como una sola onda, tan delgada como una sola onda. Es decir, que el componente multifactorial que impacta con ese filtro, de todas las ondas, pasa solamente la que está alineada con la ranura. Es decir, pasa esta, nada más, esta onda vertical. Esa es la luz polarizada. ¿Y cuál es la propiedad de que son ópticamente activos? Fíjense lo que dije recién. Son compuestos que tienen la particularidad de desviar el plano de la luz polarizada. Por un momento ustedes imaginen que acá no hay nada, ¿sí? Que este dibujo está vacío, ¿ok? Que hay agua destilada pura. Cuando yo la hice pasar a la luz y la polaricé, dejé tan solo una onda. De este lado, esto es un tubo que mide 1 metro. De este lado hay un filtro exactamente igual que el que está acá adelante. Fíjense dónde se pone el observador, ¿no? Ahí está el químico que está experimentando, ¿no? Él mira por un ocular que hay acá, y cuando este haz de luz
que está vertical, si acá no hubiera nada en el medio, llega vertical y yo tengo la llanura de este filtro, que ese filtro se puede girar, ¿sí? Vos lo podés girar. ¿Pero qué tiene? Tiene exactamente lo mismo que el primero, tiene una sola ranura. Entonces, si yo agarro, estoy mirando, prendo la luz, hay oscuridad, yo busco hasta que aparece luz, lo que dice Juan Pablo, luz. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo el haz de luz que se ha polarizado, que viene en ese sentido nada más, y ninguno otro. Bien, listo. Yo digo que estoy viendo la luz polarizada. Cuando yo agrego en el camino un hidrato de carbono que tiene carbonos quirales, eso que yo veo luz se convierte en oscuridad. ¿Por qué? Porque cada vez que choca con un átomo de carbono quiral, este plano de la luz polarizada se modifica. Entonces, al final de la solución, sale desviado, sale cambiado con un ángulo. No sabemos cuál es, pero sí, al plano de la luz lo rota. Lo puede rotar a la derecha o lo puede rotar a la izquierda. Eso, por favor, esto lo anotan, se puede específicamente averiguar solamente en el laboratorio, ¿de acuerdo? Si yo analizo un hidrato de carbono y quiero saber cuántos grados desvió la luz y en qué sentido, solamente eso se prueba en el laboratorio, ¿de acuerdo? Yo no puedo fabricar una molécula que tenga un grado específico de rotación de la luz polarizada. No, eso se prueba en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador? Y bueno, no coloca el hidrato de carbono, ve luz. Listo, este es mi punto cero, acá, cero. Veo luz. Coloco el hidrato de carbono, se desvió el plano, miren cómo sale acá. Sale totalmente cambiada la posición del que entró, salen cambiados. ¿Qué es lo que ve el operador? Y ve oscuridad, porque evidentemente, si vos tenés alineado la ranura, evidentemente este haz de luz queda atrapado acá, nunca pasa. Entonces el operador tiene que girar a la derecha o girar hacia la izquierda hasta que encuentre nuevamente la luz. Dependiendo de dónde la encuentra, va a poder decir se giró 97 grados a la derecha, 32 a la izquierda. Esa es la actividad óptica. Entonces imaginen ustedes que si nosotros polarizamos los vidrios de un auto, por eso por ley está prohibido usar los vidrios con esto que le llaman polarizados. En realidad no es polarizado, porque si fuera polarizado, el papel que te colocan sería esto, ¿no? La luz que entra de afuera, vos verías solamente una onda, en un solo sentido, en la ranura del papel, ¿sí? Si vos torcieras tu cara, no podrías ver imagen, porque solamente entra un haz en un solo sentido del plano. Entonces, los vidrios en realidad no están polarizados, sino que están tonalizados. Y si están tonalizados, quiere decir que están opacados. Y si están opacados, cada vez ves menos. Por eso es que por ley está prohibido usar vidrios polarizados, ¿sí? Porque disminuye la visibilidad. Bueno, entonces, listo las propiedades que le otorgan el carbono quiral. ¿Qué sucede ahora con el enfoque de entender estas moléculas en el espacio y entenderlas de forma lineal? Según decía Fischer. Bueno, los investigadores comienzan a analizar los hidratos de carbono, empiezan a involucrarse un montón de personas y comienzan a darse cuenta que en realidad los hidratos de carbono no, ¿cómo decirlo? No eran lineales en el plano, no eran tal cual como decía Fischer. Ya vamos a volver a esa diapositiva. Mira, Fischer decía que las moléculas él le escribía así, pero en realidad en la naturaleza se encontraban formando ciclos. Entonces, Howard propone la representación en el espacio más apropiada de los hidratos de carbono. Si bien Fischer es la representación lineal, Howard hace la mejor representación posible tratando de respetar los ángulos de los enlaces de átomos de carbono. Y él se da cuenta que con muchísima frecuencia el átomo de carbono número 1 de Fischer, este que está acá, respetando los ángulos, ¿no? Lo empieza a dibujar con los ángulos como puede. Y fíjense qué significa
visualmente este enlace en forma de cuña y el enlace en negritas. En negritas trata de representar que está fuera del papel. Y en cuña que está saliendo del papel. ¿Okay? Entonces ustedes traten de imaginarlo a esto que está escrito de forma horizontal en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que dice Howard? Dice que el carbono número 1, por los ángulos que tienen los átomos, naturalmente que van a los vértices de un tetraedro, siempre el carbono 1 queda muy cerca del 5. Y como queda muy cerca del 5 y el carbonilo es muy reactivo, y el oxidrilo es un radical muy reactivo también, espontáneamente reaccionan entre sí y forman lo que se denomina el enlace hemiacetal. Por lo tanto, a la molécula, que Fischer la representaba lineal, le encuentran el modo, la manera en la cual se encuentra en altísimo porcentaje en la naturaleza y que es de forma cíclica. Entonces, esta es la que se conoce como la formulación o la proyección de Howard. Y acá aparece, y no se pierde, lo importante de Fischer, que él decía, mirá, para mí lo que está a la derecha es muy importante y lo que está a la izquierda es muy importante porque en el espacio dice algo. Sí, efectivamente eso se sigue respetando. Fíjense, cuando se forma el ciclo, imaginariamente se forma un plano. Entonces se dan cuenta que cuando Fischer decía que estaba el oxidrilo hacia la derecha, fíjense, en el carbono número 2, vamos a ponerlo así, a ver, ahí, el carbono número 2, acá, cuando está hacia la derecha, fíjense, en el plano queda hacia abajo cuando se formó el ciclo. Cuando está hacia la izquierda, en el plano queda por encima del ciclo. A la derecha, abajo, y este es el que pierde la identidad. ¿Por qué? Porque forma el enlace hemiacetal. ¿De acuerdo? Y así se va haciendo cada vez más compleja la nomenclatura. Pero antes de hablar de la nomenclatura, ya sé que dentro de un ratito tenemos que terminar. Miren, les voy a mostrar, en el libro van a encontrar el detalle de cómo se forma el enlace. Este oxidrilo del carbono número 5 con el carbonilo del número 1, bueno, sucede un fenómeno atómico en donde se rompe el enlace, este oxidrilo traslada el hidrógeno hasta el enlace que se abrió acá, se abrió el enlace y se constituye un nuevo oxidrilo. Y acá se conforma el enlace interno que se llama enlace hemiacetal. Esta representación en el libro trata de explicar gráficamente de qué modo el carbonilo rompe su doble enlace para que este hidrógeno conforme un oxidrilo. Y el enlace libre que quedó se une con el del oxígeno, ¿no? Y formar de esta manera este enlace hemiacetal que está acá. ¿Ok? Este oxidrilo que está en color es el oxidrilo que se formó resultado de la reacción química interna. Bueno, y acá empieza a ponerse más compleja la cosa. ¿Por qué más compleja? Porque este oxidrilo que se conforma por el azar puede quedar hacia abajo o puede quedar hacia arriba del plano. Eso es el azar, ¿no? Es un instante. Pero si las cosas en el espacio son importantes y que el oxidrilo esté hacia abajo o hacia arriba en el plano es importante, la posición de este oxidrilo que se constituye en el átomo de carbono que antes era el quiral también es importante. Y eso debe referenciarse. Perfecto. Entonces es necesario definir en un marco. ¿Qué es lo que dicen los químicos? Y los químicos dicen, bueno, miren, a ver, el átomo de carbono, que antes era el carbonilo, y que forma el enlace hemiacetal, el enlace interno, en el cual se constituye un oxidrilo,
ese átomo de carbono se llama carbono anomérico. En el carbono anomérico se constituye un oxidrilo que puede estar en dos posiciones, por debajo del plano o por encima del plano. Cuando está por debajo del plano, definen que se lo representa con la letra alfa. Cuando está por encima del plano, definen que se representa con la letra beta. Entonces, el oxidrilo del carbono anomérico puede estar en dos posiciones. Hacia abajo del plano en la molécula según Howard, y se denomina alfa, y hacia arriba del plano en la formulación, en la proyección de Howard, y se denomina beta. Ese oxidrilo está conformado en el carbono anomérico. Recuerden, habíamos agregado un concepto que era carbono quiral, ahora agregamos otro concepto que es carbono anomérico. ¿Cuál es el anomérico? Es aquel que antes era el carbonilo. Esto sucede tanto en las aldosas como en las cetosas. Entonces, le vamos a dar ahora el nombre completo a un hidrato de carbono. Si uno trata de abstraer todo esto que ve y mira el ciclo, ustedes vean que este heterociclo, recuerden que un heterociclo es aquel que está formado por átomos distintos que el carbono, en este caso por oxígeno. Bueno, este ciclo se parece al de la familia de los piranos. Y en este caso, en estas cetosas, se parece al ciclo de los furanos. Entonces de ahí aparece la siguiente nomenclatura. Recuerden. Alfa, ¿por qué? Porque el oxidrilo que se constituyó está hacia abajo del plano. D, ¿por qué? Porque proviene de la D-glucosa. Gluco porque pertenece a esa, si es galactosa será galacto, ¿sí? Y pirano porque se parece a este heterociclo, y osa porque es un hidrato de carbono. Es decir, que la nomenclatura te está representando toda la configuración espacial del hidrato de carbono que está haciendo referencia. Miren en este caso, que de forma lineal esta cetosa es la fructosa, la D-fructosa. Miren cómo se llama esta molécula. El oxidrilo está hacia abajo, alfa, D, porque pertenece a la fructosa, fructo, ¿a quién se parece? Al furano, furanosa, osa, hidrato de carbono. Entonces, me gustaría que, a partir de esto que yo les comento, ustedes hagan una lectura pausada de la nomenclatura de todos los ejemplos del libro, y para ir cerrando la clase de hoy, porque se nos va a pasar el tiempo, así que vamos a tener una segunda clase de hidrato de carbono. Está planificada, pero pensé que íbamos a ir más rápido. Fíjense que en realidad, siendo mucho más honesto con la representación de los ángulos, en verdad estos ciclos que ustedes ven acá, en el espacio tienen esta forma. Ustedes van a leer en el libro que las moléculas de hidrato de carbono toman una forma silla o una forma bote. Una forma silla porque imaginan que esta es una silla playera, ¿sí? Esta forma así. El respaldo, el asiento y para apoyar los pies, ¿sí? La forma silla y la forma bote. O sea, la bote es que esta punta está hacia arriba, ¿ok? Bueno, no es que vienen a romper el juego de ninguna definición, sino que le tratan de dar mucha más precisión y poder mostrar que la molécula en el espacio es más compleja que lo que en el papel se puede representar, ¿sí? Pero el concepto de, miren qué interesante, acá tenemos un ejemplo de beta D. ¿Por qué beta? Porque el oxidrilo que se constituyó en el carbono anomérico está hacia arriba, ¿lo ven? Beta D. Miren acá. Alfa D. ¿Por qué? Porque el oxidrilo se constituyó hacia abajo. ¿No? ¿De acuerdo? Así que bueno. Esto trata de representar que son un poquito más complejas. Y bueno, y esta diapositiva para terminar por ahora, porque lo que vamos a seguir en la próxima clase va a ser la polimerización de los hidratos de carbono. Tienen que comprender y entender que no solamente tienen estas propiedades
de estereoisomería y todo esto que estaba hablando yo de la actividad óptica, sino que también los hidratos de carbono, por tener el grupo carbonilo, por tener este grupo funcional que es muy reactivo, por poseer el grupos oxidrilos, son moléculas que tienen una gran capacidad de reaccionar. Por lo tanto, participan en procesos de oxidación, en procesos de reducción, se pueden esterificar. Recuerden que un ácido con un alcohol formaba un éster, ¿de acuerdo? Se pueden unir con compuestos nitrogenados y constituir los aminoazúcares, ¿eh? Y ya a medida que van avanzando con la lectura, van a ir encontrando que estas moléculas, que son muy simples en su composición, ustedes las han mencionado numerosas veces y la han abordado a la lectura en la materia de biología. ¿Ok? Así que bueno, también tengan en cuenta que estas reacciones químicas son las que le permiten al laboratorio de bioquímica poder dosar estas moléculas en la sangre e informarte los valores de referencia de glucosa elevado, bajo, las glucoproteínas y todas las moléculas que los hidratos de carbono forman parte. Entonces, yo quisiera dejar por acá la teoría, ya ir cerrando la teoría, para la próxima clase comenzar con disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos y la fundamentación biológica de muchas de estas moléculas. ¿Ok? No sé si les resultó clara la clase. Espero que así haya sido. Hay que leer, hemos visto nada más que la mitad de los capítulos de hidrato de carbono de cualquiera de los 3 libros. Así que los invito a que hagan una lectura muy formal de todo esto. Que no se queden preocupados por pensar que esto es muy complejo. A ver, profesor, estas cosas de los ciclos y los dobles enlaces, y no queden tan atrapados con eso, ¿sí? Estudien las formas lineales y es muy simple. Lo que está a la derecha queda hacia abajo y lo que está a la izquierda queda hacia arriba. El átomo de carbono 1 reacciona con el número 5 siempre. Entonces de esa forma constituirse el ciclo. Traten de ver en el libro el hecho de que algunos enlaces están escritos en negrita. Eso significa que vos tenés que imaginar que están hacia adelante del plano, ¿de acuerdo? Le trata de dar forma en el espacio a la molécula, ¿no? Y todo lo demás son definiciones. Bien en claro qué es carbono quiral, bien en claro qué es un carbono anomérico, ¿sí? Tienen que tener muy en claro qué es oxidrilo en posición alfa y qué significa o cómo se representa el oxidrilo en posición beta. Hablas de ese contexto solamente cuando están formulados como ciclos, por debajo del plano y por encima del plano. Y esto va a ir definiendo en la clase que viene distintas moléculas de interés biológico para nosotros, de lo cual vamos a hacer una clase que espero que sea más cortita, más simpática y que nos toque mucho más, ¿no? ¿Por qué engordamos? Y todas esas cosas de la cual podemos hablar. Bueno, chicos, yo por ahora es mi objetivo que nos vayamos despidiendo. Si todo sale bien, que tengan una hermosa semana. Nos estaremos viendo la clase que viene. Si quieren ir leyendo para ganar tiempo, vamos a ver la polimerización de los hidratos de carbono, disacáridos y polisacáridos. Así que chicos, gracias por el tiempo, gracias por la tolerancia, gracias por participar, que me parece muy, muy importante. Así que nos encontramos en la próxima clase, chicos. Un saludo afectuoso para todos. Que estén muy bien.